Señora Madrenas. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. Señora presidenta, señorías. Señor ministro, le confesaré que resulta difícil no sucumbir a toda la lista de temas que uno podría querer sacar aquí en una comparecencia del ministro de Interior, porque no son pocos los litigios o conflictos que mantenemos vivos, que algunos vienen de atrás y que se perduran y se mantienen en el tiempo. Pero yo voy a intentar ceñirme a lo que han sido las dos solicitudes de comparecencia, específicamente y más concretamente en la que hemos hecho nosotros, en la que tiene que ver con la venta o la compra, en este caso, de armamento, de munición a Israel, y también a la que tiene que ver con migraciones. En lo que tiene que ver con migraciones, porque voy a ser más breve en esta, le voy a decir cosas muy sencillas y muy concretas. Si no quiere parecerse al PP y a Vox, no ponga en pie las mismas políticas que PP y Vox. Si lo que usted plantea en política migratoria se parece a aquellos aventados que defienden la teoría del gran reemplazo, mal vamos, porque eso es la antítesis, la antinomia a lo que significa cualquier valor de izquierda. Y sé que lo que significa la izquierda no es materia de obligado cumplimiento para nadie de los que está aquí, y sé perfectamente que ni siquiera tiene por qué conocer la trayectoria, la dimensión y los valores de la izquierda, pero de manera muy sencilla, de manera casi analógica en estos tiempos digitales. Quédese con una frase. Como en los tapones de rosca, la izquierda libera y la derecha aprieta, oprime. A partir de ahí, no entendemos que cuando se habla de crisis migratoria en esta Cámara se haga un esfuerzo muy evidente para no hablar nunca de las causas y centrarnos solo en las consecuencias. Y fundamentalmente entre las consecuencias, aquellas que nos generan alguna situación de conflicto, bien sea por falta de inclusión o inserción, bien sea por los propios conflictos sociales derivados de la escasez material con la que vienen aquellos que emigran en muchas de las ocasiones. Nadie nunca habla de las causas, probablemente porque desnudaría nuestra naturaleza expoliadora, desnudaría nuestra actitud para con ellos en sus territorios durante siglos. Y probablemente porque así no queremos entender tampoco que eso que llaman crisis migratoria, que algunas veces, cuando están más tranquilos, llaman flujos migratorios, es algo que ha acompañado a la humanidad desde el inicio de los tiempos. Y que, en cualquier caso, desde luego, las políticas que se han puesto en pie y encima de la mesa, desde la Europa fortaleza hasta la externalización de fronteras, no han hecho sino agravar el problema. Porque es bastante cínico, por no decir delirante, que se hable de un control de fronteras más férreo y que lo hagan aquellos que decidieron externalizar las fronteras pagando dinero a Libia, que era un Estado fallido, para que Libia hiciera lo que está haciendo con la población migrante que atraviesa África para poder llegar a Europa. Eso sí es, desde luego, deleznable. Nosotros, el único debate en el que estamos interesados que se dé en esta materia, en esta Cámara, porque creo que se lo debemos a muchísima gente, es el que tiene que ver con la regularización de las personas migrantes, con las más de medio millón de personas que están esperando que se desbloquee su situación, para que nadie olvide todo lo que han aportado a esta sociedad, todo lo que siguen aportando a esta sociedad. A partir de ahí, lo demás, palabrería y discursos que únicamente acentúan la dificultad. Nunca buscan soluciones inclusivas y soluciones de convivencia. Y me centro ya en el objeto de nuestra comparecencia. Aludía el señor ministro al inicio de su intervención, y para contextualizarla, a la dramática pero posible muerte de 14.000 bebés en el plazo de muy pocas horas si no se deja entrar material y suministros a la Franja de Gaza. Y es verdad, hay que tenerlo en mente, pero eso tendría que ser un estímulo para hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Habría que actualizar todavía más esa noticia y hablar del ataque que ha sufrido una delegación europea por parte de las tropas israelíes, no de sujetos israelíes fuera de control, de las tropas israelíes a una delegación europea esta misma mañana. Entiendo que no es porque han quedado segundos en Eurovisión. Entiendo que obedece a una lectura bastante más compleja, que obedecerá, sin duda, a su voluntad de exterminar y que no haya ojos, que no haya testigos de lo que van a hacer en el exterminio de toda la población palestina, en el exterminio y en el genocidio que quieren practicar con los y las palestinas.
No valen las medias tintas. ¿De qué sirve que estemos midiendo los pasos a dar con un Estado que niega cualquier legalidad internacional que pase por encima de sus propósitos o sus deseos? ¿De qué sirve que estemos aquí apelando a la necesidad de no generar un daño al Estado en la búsqueda de consensos internacionales, la diplomacia y el diálogo con alguien que ha dicho que no la quiere? Que es que en boca de sus portavoces, de los portavoces del partido Netanyahu, están diciendo que hay que matar a todos los niños y las niñas palestinas, que esa es la única garantía que tienen de que su proyecto nunca más sea alterado o molestado. Y lo han dicho ellos, no pongo yo en mi boca palabras que no son suyas, de los portavoces del partido del señor Netanyahu. Por lo tanto, esa es la realidad. Yo quiero poner en valor lo que aprobamos ayer aquí, no porque sea suficiente, sino porque es un primer paso necesario. Y al final les pido que haga un ejercicio de memoria muy fácil, porque es tan sencillo como acordarnos de lo que votamos ayer aquí. Y aquí, ayer, esta Cámara, con las fuerzas políticas que apoyan al Gobierno y que permiten que este Gobierno esté gobernando, decidieron votar un embargo total a Israel en lo relativo a la venta de armas o componentes electrónicos para la tecnología militar. Decidieron no comprar armas ni componentes tecnológicos de doble uso. Decidieron no ser base logística del territorio del Estado español para los traslados de armas, municiones o componentes para el uso militar hacia Israel. Y decidieron no cooperar ni en régimen de coproducción para hacerles más fuertes. Eso es lo que se votó en esta Cámara por mayoría, 180 votos, si mal no recuerdo. Esa fue la voluntad mayoritaria de este Congreso ayer. Y creo que en consonancia con lo que opina la inmensa mayoría de la sociedad vasca, y creo que no estaré muy equivocado si digo que de la mayoría de la sociedad del Estado español. Y es verdad que esa votación no fue unánime, porque el Partido Popular y Vox decidieron votar en contra y decidieron que el señor Netanyahu todavía tenía briznas de legitimidad suficientes como para brindarle su apoyo. Pero es que ayer también conocimos un informe del Ministerio de Economía que es altamente preocupante. Un informe que hablaba de una opinión desfavorable a lo que se iba a votar ayer, a esta proposición de ley. En ese informe decían cosas difíciles de comprender. Decía que el proyecto de ley que acabo de relatar no señalaba razones de interés general. Seguro, si el propio ministro acaba de hablar aquí de las 14.000 muertes de bebés que pueden darse en los próximos años. ¿Eso no es un interés general? ¿Alguien está seguro de que eso no preocupa a la opinión pública vasca y a la opinión pública del Estado español en su conjunto? Mucho más que determinadas tramas que están todo el día sacudiendo en los medios de comunicación. Decía que no creía que el mecanismo de control fuera insuficiente. ¿Está seguro que el mecanismo de control no es insuficiente cuando han tenido que ser el centro del AS, cuando han tenido que ser Olga Rodríguez y otras periodistas las que han puesto encima de la mesa los incumplimientos sistemáticos que el Gobierno del Estado español estaba llevando a cabo contra una propia decisión del Gobierno del Estado español tomada en octubre del 2024? ¿De verdad el Ministerio de Economía cree eso? Y decía más, decía, si se tuviese conocimiento o existiese riesgo de uso indebido de ese material. Claro, pues un material que es militar, supongo que su uso debido es emplearlo en estrategias militares. Luego esa no se va a dar nunca. No me imagino que alguien compre balas para regalarlas o lanzarlas al aire con la mano. Las comprará para percutirlas con algún arma. Y ese es el marco en el que estamos debatiendo hoy esto. Y nosotros le pedimos la comparecencia, señor ministro, porque para nosotros se había producido un hecho de gravedad. Y creo que todavía hoy, pese a sus explicaciones, el hecho sigue teniendo gravedad. Porque nosotros no tenemos la pretensión de dibujar un gobierno en crisis. Creo que hemos dado sobradas muestras de nuestra voluntad de que los señores de PP y Vox no alcancen el Gobierno, aunque sea por un mero instinto de supervivencia de nuestro pueblo, de nuestra sociedad. Por lo tanto, no nos alimenta ninguna voluntad de dibujar o agrandar crisis o imágenes de crisis en el Gobierno. Lo que no queremos es apoyar a un Gobierno que carezca de credibilidad. Y no se puede decir una cosa y hacer otra a espaldas de este hemiciclo. No se puede declarar solemnemente en un anuncio gubernamental que se van a prohibir la venta y compra de ventas de armas y a la vez en el largo transitar por despachos y burocracias de los asuntos se sigan manteniendo esas líneas de negocio. Desde nuestro punto de vista, su ministerio, en la acción que le toca, hizo caso omiso de esa decisión que se tomó en octubre del 24. Porque desde octubre del 24 hasta abril del 25 transcurren meses y en esos meses suceden cosas. Y entre las cosas que suceden, aparte de los estudios y de los análisis sesudos que pudieran llevar a efecto para ver cuál era la manera de cumplir con ese anuncio, lo que sucedió es que se confirmó
ese acuerdo no se anuló, no se rechazó, se confirmó. Y si se confirmó, hubo una decisión política. Y esa decisión política contraviene el anuncio del Gobierno de octubre del 24 que decía que no. Y yo no entiendo qué dificultad hay en que la abogacía del Estado diga que hay que formalizarlo porque si no hay un daño a las arcas del Estado. Entiendo que nadie quiera generar un daño económico a las arcas del Estado. Lo entiendo, porque todo el mundo querrá poder lucir una buena gestión. Pero es que esto no es la primera vez que sucede. Es que el Estado español ya ha pagado indemnizaciones por negocios cesantes. ¿Qué pasa? Que si es Castor no es problema y no genera toda esta dificultad y, sin embargo, si es un contrato de 6 millones de euros, pero con una empresa israelí, sí lo genera. Por tanto, la pregunta fundamental es ¿por qué se hizo caso omiso? Si eso era una orden del Gobierno para todos sus ministerios, ¿por qué se hizo caso omiso? Y después de darle vueltas, que puedo creérmelas, y buscar fórmulas, que puedo entenderlas, se decide, porque la abogacía del Estado señala que lo mejor es formalizar el acuerdo, y solo es rechazado por la acción y la protesta, primero lanzada en medios de comunicación por algunos periodistas y luego recogida por diferentes grupos parlamentarios que lo ponen como un elemento de primer orden o de exigencia para con el Gobierno, que recuerdo, está gobernando porque tiene, entre otros, nuestros votos, como los de otras formaciones políticas. Ponga a trabajar a su gente para ver qué ha fallado en esa cadena de mando. No puede ser tan difícil. Y además no puede alegar falta de recursos. Parece que recursos para investigar hay. Si uno atiende a los medios de comunicación, uno descubre todos los días informes de la UCO, de investigaciones de la UCO sobre diferentes gentes, por cierto, del Gobierno, del partido mayoritario del Gobierno. Salvo que esas comunicaciones sean falsas y esos informes no existan, que tendría oportunidad de decirlo aquí, desde luego demuestran que hay gente dispuesta a investigar cosas. Que investiguen también esta, porque si no van a parecer una UCO patriótica en recuerdo de aquella otra policía patriótica que hace no tantos años vivimos por aquí. Queremos, en definitiva, respuestas claras y no nos vale tampoco que se hable de un error puntual. Y entiéndame, señor ministro, cuando desde el Ministerio del Interior, y da igual quién haya sido el ministro o ministra del Interior, se nos dice que algo que se ha hecho mal ha sido debido a un error puntual, en Euskal Herria nos ponemos a temblar, porque sabemos de lo que se tapa como error puntual y acaba siendo práctica general. Pero voy más allá. Más importante que el qué pueden hacer para ver qué ha pasado sería mirar al presente también y al futuro. ¿Nos puede garantizar que esto no va a volver a ocurrir? ¿Nos puede garantizar que el anuncio hecho en octubre del 2024 se va a mantener a rajatabla y que eso supondrá la anulación o cierre de cualquier contrato que pudiera estar firmado previamente? Porque no tendrá el Ministerio más contratos en vigor con empresas armamentísticas o de seguridad israelí. ¿Nos lo puede asegurar que es así, que no hay más contratos en vigor? ¿Nos puede asegurar que no hay colaboración alguna en marcha a día de hoy entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las empresas israelíes? Yo creo que son tres preguntas que aclararían mucho y nos dibujarían también bastante cuál es el horizonte al que nos enfrentamos y quizás hacerlo, si es en un plano satisfactorio de negación de todas estas posibilidades, la capacidad de colaborar para hacerlo mejor. Y lo queremos fundamentalmente porque desde que se hizo el anuncio de octubre del 2024, al que vuelvo a hacer referencia, según el Centro de las, que no parece que goce de poca credibilidad, teniendo en cuenta incluso quienes sostienen económicamente su labor, y hablo de instituciones públicas en Cataluña, se han producido 10 adjudicaciones y 10 formalizaciones, alguna en el Ministerio de Defensa, incluso y pese a la carta de la ministra de Defensa en sentido contrario. Y, en definitiva, nosotros lo que pedimos es que se haga lo mismo que se ha hecho con esas balas que se iban a comprar, esos millones de euros gastados en balas 9 milímetros que se iban a emplear, que se haga con todos los contratos que hay en la actualidad en vigor con Israel. Que no haya lugar a que ninguno de los 41 contratos firmados desde octubre del 23 tenga visos de salir. Y por citarle alguno, les citaré los que preocupan más.
Pues el del láser Lightning, el de los misiles Spike, el del programador Setter, el de los lanzacohetes Sealam, el de las torretas Mini Samson o el de los morteros Cardom. Todos esos todavía no han sido anulados. Todavía están en esa especie de latencia que permite que puedan ser anulados o que puedan finalmente formalizarse y llevarse a efecto. Por favor, sean sensatos y anúlenlos. Creemos que eso es atender al sentir mayoritario de esta Cámara, creemos que eso es atender al sentir mayoritario de la población, creemos que no hay grieta ni fisura entre la sociedad y esta Cámara en esta decisión y en lo que tiene que ver con la postura genocida de Israel. Queremos, en definitiva, que las empresas israelíes como Rafael, Elbit, SimSystem y otras, ya sea en trabajo único o de colaboración o cooperación con empresas españolas y también, ¿por qué no?, vascas, dejen de hacer negocio a costa de lo que está pasando en Palestina. Porque cada negocio que hacen es un negocio que refuerza a quien está practicando el genocidio. Y nadie que diga defender los derechos humanos puede mirar hacia otro lado cuando esto sucede o se perpetra. Muchas gracias, señor Matute. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.